Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos. Estamos de nuevo una semana más con todos ustedes aquí en Sin Acritud. Licenciado en Derecho, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones Españolas en la Universidad de Valladolid. Miembro del Centro de Estudios Montañeses. Su actividad investigadora se ha visto plasmada en la edición de 26 libros y 60 artículos sobre el derecho foral castellano y leonés. De hecho, es especialista en Derecho Foral, Derecho Nobiliario, Derecho Premial y Heráldica Institucional Española. De heráldicas vamos a hablar precisamente hoy con nuestro siguiente invitado, con motivo de la conferencia que ha ofrecido en el Real Club Marítimo de Santander, titulada Del sello concejil al escudo municipal en las 4 villas de la mar, una interpretación jurídica. Y aunque todo esto parece un poco difícil de entender, nuestro invitado nos lo va a desgranar de una manera bastante más comprensible. Félix Martínez Llorente, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, en una tierra que siempre me ha acogido muy bien y con la que me siento muy ligado. Ha estado usted en Santander con motivo de esa conferencia que yo citaba, un poco difícil de llegar a entender por ese nombre, pero ahora vamos a hablar extensamente sobre esto. Para hacer una pequeña introducción, si buscamos en la RAE, que significa heráldico, nos dice que es perteneciente o relativo a los blasones, es decir, el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona, ¿no? Más o menos. Es un concepto muy ajustado, lógicamente no voy a entrar en contradicción con él, pero es un arte ciertamente que se impuso en el periodo medieval y que dura hasta nuestros días. Es un lenguaje mediante símbolos a través de los cuales las personas se identifican, en este caso personas tanto físicas como personas jurídicas, corporaciones. Es un instrumento que en su momento fue una moda, se difundió a lo largo del periodo medieval y tiene una vida pujante hasta nuestros días. ¿Por qué ese interés por este tema? El interés personal, sí. El interés personal ciertamente viene desde muy antiguo. Ya cuando yo era un jovencito, me dedicaba al estudio de muchas de las labras, de las representaciones heráldicas que aparecían en algunos de los textos que manejaba, por afinidad más que otra cosa. Lo único que una vez que ya empecé mi vida académica, tanto como alumno como profesor posteriormente, ha sido algo que me ha acompañado siempre como un complemento de lo que era mi actividad profesional propiamente dicha, de profesor tanto de Historia del Derecho como del mundo jurídico, y en este caso en particular la heráldica es una ciencia auxiliar de la historia que ha sido despreciada muchas veces y es un elemento fundamental para la interpretación de la historia. ¿Cómo ha sido su difusión a lo largo del tiempo? El arte heráldico surge en un periodo muy concreto, por lo tanto no es anterior a mediados del siglo XII. Surge en un ambiente muy determinado, que es el ambiente caballeresco, sobre todo a través de estos medios, se identificaban los caballeros cuando iban cubiertos de pies a cabeza. Con posterioridad, el arte heráldico se convirtió en una auténtica moda, tuvo un ámbito de nacimiento y expansión muy determinado, el ambiente militar, pero posteriormente trasciende más allá del que para el que había sido destinado, y concretamente tanto la gente del común como las mujeres o los eclesiásticos asumirán estos emblemas como medio de identificación personal. Se convertirá en un auténtico lenguaje, un lenguaje que trasciende más allá de la persona, esto es, son símbolos personales que posteriormente son heredados sobre todo por aquellas familias que veían en ellos un elemento de significación familiar que les identificaba frente a otros. Esos medios de identificación personal terminarán, como he dicho, trascendiendo más allá de las familias, de las personas, y llegando a las instituciones, donde ahora tienen una gran vida. Prácticamente la heráldica personal ha desaparecido, pero la heráldica corporativa, la heráldica institucional, es la que le ha dado aún más pujanza o vigor que la que había tenido en tiempos pasados. ¿Todavía quedan pueblos donde se pueden ver algunos escudos heráldicos? En Castilla y León, muchísimos. Tengo constancia, en Cantabria no lo sé. Era un medio, en Cantabria más que nunca, más que nadie, vamos, mejor dicho. En Cantabria era una
tierra en la que la hidalguía se tenía muy a gala, y de hecho el escudo heráldico a lo largo de la Edad Moderna se va a convertir en un medio de identificación del solar y de la familia, y sobre todo por aquellos que tenían una condición jurídica de nobles, aquellos que eran hidalgos. Demostraban su hidalguía en muchas ocasiones a través de la ubicación de los escudos al frente de sus solares, de sus casas. Es algo que no se repite en todos los territorios por igual, y probablemente Cantabria, de lo cual nos dio buen ejemplo Carmen González Echegaray, con unos estudios profundos sobre la heráldica de la provincia entonces, ahora comunidad autónoma, pues nos está demostrando clarísimamente esa importancia que tuvieron esas labras. Por eso muchas veces se ha pensado que era un residuo nobiliario, cuando al contrario que eso tuvo una difusión enorme que fue más allá de la nobleza. Marcaba un poquito el estatus marcó históricamente el estatus, de ahí que llegar hasta el siglo XIX con ese concepto de marcar un estatus. Por eso cuando empieza el periodo de la igualdad ante la ley y de no discriminar a las gentes por su nacimiento, lógicamente la heráldica va a ser una de las primeras que sufrirá injustamente un ataque, no solo por parte de la sociedad en su conjunto y sobre todo la clase política o dirigente, sino también por la parte de los propios historiadores, que verán en ellos un residuo de un pasado nobiliario que habría que arrumbar. ¿Qué importancia tiene en el siglo XXI los estudios de la heráldica? En el siglo actual, lógicamente, son determinantes. Cualquier historiador no puede eludir el conocimiento de estas artes, sobre todo porque son manifestación de unos periodos históricos, y muchas de ellas, lógicamente, nos van a dar claro ejemplo y manifestación de por dónde han ido las circunstancias históricas de un territorio. En muchas ocasiones donde no llega el documento llega la heráldica. La heráldica en muchas ocasiones es determinante para identificar un edificio, por ejemplo, o para identificar si en un territorio hubo un linaje o no. Es un elemento más a valorar por el historiador, por lo tanto no puede ser menospreciado en ningún momento. Un historiador que se precie, igual que maneja la paleografía o maneja la sigilografía o cualquier otra ciencia auxiliar de la historia, debe de manejar la heráldica. ¿Qué datos nos puede aportar una heráldica, aparte del ha nombrado usted el linaje o la etapa histórica, el momento, pero podemos sacar más conclusiones de esa lectura? Podemos sacar bastantes. El arte heráldico está aún por estudiar en su conjunto. No es estudiar un escudo en particular, no es estudiar por qué se pone un color u otro, o por qué se pone una distribución u otra, sino en definitiva lo que venía a representar en última instancia. Y es una forma de elaborar la historia que en estos momentos todavía no se ha abordado en España, salvo en muy concretas ocasiones y por personas muy cualificadas. Igual que ahora no hacemos la misma historia del medievo o de la Edad Moderna que se hacía hace 100 o 200 años, en la heráldica todavía está por hacer un estudio profundo, científico, de lo que significaban los escudos heráldicos y, en definitiva, qué papel jugaron en la sociedad de su tiempo. No es lo mismo la heráldica en el siglo XII que la heráldica en el siglo XVIII. Cada uno es manifestación de una sociedad diferente, aun cuando ambas tienen un origen común que es, lógicamente, el arte heráldico. Esto es, los emblemas que se circunscriben al ámbito de un escudo. ¿Por qué no se han hecho todavía esos estudios? ¿Falta gente cualificada para llevarlos a cabo? Falta gente cualificada, falta gente, sobre todo, la sorpresa que se llevará es que la heráldica no se estudia en la universidad, salvo en muy contadas ocasiones en las que en licenciaturas como la licenciatura en arte, ahora grado en arte, se estudia como medio de, más bien, describir lo que se aprecia en el arte que como medio auxiliar para la interpretación de por qué están en determinadas representaciones del arte. No es lo mismo describir un escudo, eso lo puede hacer cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos, que sacar mayor partido de la interpretación de ese escudo. ¿Por qué se ubica el escudo de los López de Haro, por ejemplo, en un retablo? ¿Por qué se hace de la forma en que se hace? Está por hacer.
lógicamente el estudio en profundidad del arte heráldico desde el punto de vista histórico, como ciencia estudiada de la historia, está todavía por hacer, y sobre todo por estudiar en las universidades con profundidad, sin despreciarlo en ningún momento. Un historiador que se precie como tal no puede despreciar ninguna técnica de investigación historiográfica, y la heráldica es una fundamental en muchas ocasiones, casi tanto como puede ser la paleografía para poder leer documentos del siglo XV o XIV o XIII. ¿Cree usted que en un futuro formará parte de un plan de estudios universitario? ¿Hay solicitudes, tengo peticiones mis dudas. ya? Solicitudes no hay. De hecho, hay en una enorme pasión por el conocimiento de la historia. De hecho, cualquier curso sobre heráldica que surge en España tiene un volumen considerable de alumnos, porque no hay otro lugar donde obtener esos conocimientos. Y en eso, lógicamente, como en todo, tendríamos que tener un enorme rigor. Esto es, no es lo mismo, insisto, describir la heráldica sin más que sacar una interpretación histórica de ella. Y eso es un papel que debe de corresponder a los científicos, a los académicos, a aquellos que están en el mundo universitario. Igual que se han llegado a conclusiones interesantes en el campo de la medicina y se ha evolucionado en el seno de ella desde los antiguos cirujanos medievales hasta nuestra época, pues todavía estamos por elaborar eso. Entre la investigación universitaria, ¿cree que tendría la heráldica una buena acogida por parte del alumnado? Dice usted que esos cursos siempre gozan de un alto índice de participación, pero no sé si es gente joven universitaria o es otro tipo de público. Es todo tipo de público. Es un tema que atrae muchísimo, sorprendentemente, y sobre todo cuando se explica adecuadamente. No es lo mismo incidir en aspectos del gules es de esta forma, el rojo se pone de esta otra, el escudo debe de ir de esta forma, porque esas son reglas mnemotécnicas que no tienen ningún interés para la heráldica. Lo tienen en la medida que guarden relación con otros elementos. ¿Por qué se introduce a partir de una determinada época la corona al frente del escudo? Es algo que muy poca gente conoce. No siempre estuvo la corona en el timbre del escudo, en la cabeza del escudo. La corona significa algo y significa el momento en el que se introduce, por poner un ejemplo, o cómo interpretar la aparición de determinados elementos novedosos en el campo de la heráldica. Son influencia foránea, viene de fuera, es de dentro, y en definitiva es un lenguaje que está todavía pendiente de estudio, igual que en su momento estudiábamos el romancero, estudiábamos el poema El mío Cid, más allá de lo que podía poner sus versos. Lógicamente en este caso todavía está por hacer el estudio en profundidad de eso. Los jóvenes tienen enormes inquietudes, pero las personas mayores tienen mucha más, y desde luego cualquier conferencia heráldica que se dé con rigor y con solvencia y sobre todo de forma clara, para que toda la comprensión sea a la adecuada, pues tiene un público sin ninguna duda mayoritario, unánime. Hay empresas que se dedican a hacer heráldicas en función del apellido de cada uno. ¿Cree usted que este tipo de trabajos desvirtúan un poco lo que es realmente el concepto de heráldica? Desvirtúan totalmente la heráldica. En estos momentos, por ejemplo, no existe la heráldica de apellidos. No todos los apellidos tienen la misma heráldica. Esto es, hay un Martínez que puede tener la heráldica, una determinada heráldica elaborada en el Valle de Toranzo, por ejemplo, y otro apellido Martínez en la zona de la comarca burgalesa tener un escudo de armas totalmente diverso. ¿Por qué? Porque no todos los Martínez tienen el mismo escudo. No les ha llovido del cielo el escudo, sino que el escudo es una creación personal, y en la medida en que un Martínez elabore sus armas, las elaborará por aquellos elementos que a él le interesan introducir en él. Y lógicamente esa elaboración posteriormente puede ser recuperada y mantenida por su familia, pero en otros casos no. Por lo tanto, cuando nosotros acudimos a ver cuál es el escudo de los Martínez o de los López o de cualquier otro de los linajes que hayan podido tener un escudo de armas, no siempre accederemos al escudo que nos corresponde, porque puede ser el de otra familia que tiene el mismo nombre que nosotros, y no necesariamente esas armas tienen por qué ser las nuestras. ¿Hay alguna manera de comprobar un poco todos esos datos? ¿Habría que hacer un trabajo de investigación? La investigación histórica. Hay una investigación que se puede realizar sencillamente, y es buscando los orígenes de cada uno de nosotros.
uno puede llevarse la sorpresa de encontrar sus armas, pero no es lo habitual, porque no todos los linajes, no todas las familias tenían arma, no todas tienen armas. Las armas, insisto, son un medio de identificación personal, visual, por lo tanto, se elaboraron en un momento por una persona determinada y su familia, si lo entendió a bien o consideró que aquella persona era una honra para ella, la ha mantenido y la ha seguido enriqueciendo, a veces incorporando las armas de aquellos con los que contrae nupcias. Lógicamente, no estamos ante unas armas inamovibles para siempre, sino que las armas evolucionan con las personas, con las gentes, con las épocas y con los gustos. ¿La mezcla de familias daba lugar a heráldicas nuevas? Vamos a ver. ¿La mezcla de linajes? Cada linaje podía o no tener su escudo. No hay heráldica de apellidos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hay heráldica de linaje, el linaje Martínez, el linaje Rodríguez. Pero ¿qué linaje Martínez? ¿Qué linaje Rodríguez? Esas armas, lógicamente, tendremos que buscarlas en los documentos que así nos lo manifiestan. ¿Qué documentos pueden manifestarnos, por ejemplo, las armas que ostentaron una familia? Pues lógicamente, si uno conserva de generaciones una casa en la que aparece una labra heráldica en su fachada, lógicamente tiene la certeza absoluta de que ese escudo le pertenece de familia. Si uno de repente, investigando en el archivo de la Chancillería, tanto de Valladolid como de Granada, accede a los documentos que fueron utilizados para obtener la condición de hidalgo, por ejemplo, que era una condición que se obtenía a veces pleiteando, en muchas ocasiones en las sentencias que se dictaban aparecían los escudos de armas de esas familias. Por lo tanto, es un lugar idóneo para hallar o encontrar el escudo que por familia nos ha correspondido. Pero, insisto, no es esa la función de la heráldica a la que yo me dedico. La función de la heráldica a la que yo accedo y la que manejo no es tanto la de la vanagloria personal, sino indudablemente la del el estudio científico de eso. ¿Por qué las armas que aparecen en un valle llevan unas ciertas representaciones y las que aparecen en otro otras? ¿Qué razón ha movido a ello? O en el caso concreto de la materia que me he traído a Santander en estos gozosos días, pues lógicamente en qué consiste el escudo de la ciudad de Santander y si verdaderamente guarda estrecha relación con lo que había sido su pasado emblemático. Háblanos un poco de eso, vamos a centrarnos un poquito también en Cantabria, en los documentos que usted tiene, los conocimientos que usted tiene en base a esto. ¿Qué conclusiones puede sacar? La heráldica de Cantabria es una heráldica muy rica, lógicamente, pero hay que distinguir lógicamente la que es la heráldica gentilicia, la heráldica de las familias, podríamos decir, de la heráldica institucional. Las dos tienen un origen diverso y un periodo de desarrollo también diverso, aun cuando ambas pertenecen al arte heráldico, lógicamente, pero son manifestaciones muy diversas de un mismo arte, de una misma forma de identificación personal. En el caso de la heráldica institucional cántabra, tenemos contados ejemplos de su desarrollo y sobre todo van referidos a aquellas villas que gozaron de jurisdicción. Lógicamente las 4 grandes puertos de la mar de Cantabria contaron con su propia emblemática. A ellas se van a unir otras villas del interior que todos conocemos, como el caso de Reynosa, como el caso de Torrelavega o como el caso de Santillana del Mar. Indudablemente que esa heráldica tiene un origen histórico muy determinado. No podemos decir que la heráldica municipal aparezca en el siglo XII o en el XIII. No existe. Es muy posterior y surge sobre todo a partir del momento en que los antiguos concejos dejan de ser una persona colectiva para pasar a configurar una persona individual, que es la villa o la ciudad. La ciudad de Santander o la villa de Santander inicialmente va a ver aparecer su primer escudo de armas nada menos que a mediados del siglo XVI. Con anterioridad los emblemas que ha manejado son otros muy diversos, los que se recogen en sus sellos, en esos sellos que utilizará para validar la documentación.
¿Por qué se ha interesado usted en hacer quizá un estudio más profundo de las heráldicas de Cantabria? Todo surgió a raíz, ya había tenido conocimiento lógicamente con anterioridad, sobre todo como medio complementario del estudio de otras heráldicas semejantes, en heráldica institucional en otros ámbitos de la Corona de Castilla, que me eran más próximos. Pero en el caso concreto del estudio de la heráldica de las 4 villas de la mar, las 4 villas que formaron la Hermandad de las Marismas o de la Marina de Castilla, me interesé sobre todo a raíz de la propuesta que se me hizo de entrada en el Centro de Estudios Montañeses. Fue para mí un motivo de ilusión, lógicamente, y de satisfacción, además de un honor merecido. Él forma parte de esta institución ya que tiene varias décadas de existencia. Por eso, desde el primer momento propuse a la institución el que, como lección de entrada, desarrollase el estudio en particular de la evolución del escudo, sobre todo desde el momento en que se eligen los elementos que van a formar de él y la forma en cómo se constituyen. Se dice o se ha dicho en muchas ocasiones desde los primeros historiadores de la materia que los escudos de las 4 villas de la mar tienen una semejanza enorme en sus motivos y no podía ser de otra forma. El origen de sus respectivos sellos, que finalmente van a ser la base y fundamento de su heráldica, tenían todos la misma, una idéntica configuración, y ella viene dada sobre todo por el concepto que tenían de lo que debía de ser el sello. El sello era para el concejo el modo de validar la documentación, pero sobre todo era el reflejo de su personalidad jurídica, una personalidad colectiva, que el rey le otorgaba como privilegio y que aparece a partir del siglo XII y se manifiesta en el sello. El sello de esta forma se convierte en un elemento que une la representación, por así decir, emblemática del municipio, o si quieren mejor, de una visión o un elemento propio del municipio que se pone en el anverso, y el signo del rey, que le da el carácter de sello público, como ahora podría ser la labor de un notario a la hora de levantar acta sobre un documento oficial. En este caso, el sello público debe de portar las armas del monarca. El castillo que se ve en todos los sellos de Cantabria en su reverso no significan otra cosa de que ese sello tiene la condición de sello público, de sello auténtico, y por lo tanto toda la documentación que emana del municipio sellada con ese sello tiene la condición de ser de obligado cumplimiento para todos, con independencia de aquel que haya sellado el documento, de tal forma que frente al sello privado, que sería el sello manejado por los particulares y que solo obligan a los actos que firma el particular, el sello público, el que maneja el concejo, lo que tiene, o la voluntad que tiene, es la de dar un carácter frente a todos de veracidad del documento que sella. Es por esa razón por la que el municipio tenía su sello muy bien custodiado. El sello siempre recaía en 2 personas diferentes del municipio. Cada uno tenía una matriz y para sellar un documento tenían que unirse, por lo tanto los 2 tenían que estar de acuerdo en la veracidad de lo que firmaban, de lo que sellaban. Por eso los 2 elementos que configuran el sello, generalmente, o en la mayor parte de las ocasiones, por no decir la totalidad, pasan a formar parte después, curiosamente, de su escudo de armas. Todas las villas tienen o representan el barco o el elemento marítimo que aparece en su anverso y el castillo que refleja las armas del rey, el emblema del rey. ¿El emblema del rey? ¿De qué rey estamos hablando? Del de Castilla, lógicamente. Los emblemas del rey de Castilla son principalmente o su escudo completo, que era un cuartelado de Castilla y León, o bien cada uno de esos emblemas por separado, el castillo o el león. Generalmente los reyes tenían en eso bastante cuidado, y es cuando un concejo pertenece al reino de Castilla, del Reino Unido, o de la corona, mejor dicho, integrada por los 2 reinos, le otorgaba el castillo. Cuando era un municipio del Reino de León, Salamanca, León, Zamora, le otorgaba el león en su reverso. ¿Por qué un historiador del derecho se ha introducido en este estudio científico de las heráldicas?
Insisto, es un tema que siempre me gustó en particular, y probablemente antes de que decidiera hacer Derecho en su momento, que fue la carrera de mi vida, lógicamente. En este caso es una ciencia auxiliar de la historia, y por esa misma razón no podemos despreciarla. Yo siempre he considerado que la heráldica era maltratada por los historiadores. Es más, son muy pocos los historiadores que se aventuran a dar algún conocimiento en materia heráldica cuando hacen un estudio, por ejemplo, de una familia nobiliaria o de un territorio. Es curioso que no acceden a todo el caudal de información que puede proporcionarnos los emblemas que también hicieron uso esas familias o esas instituciones, porque a través de esos sellos se manifiesta una vertiente que muchas veces a lo mejor en los documentos no nos queda clara. De ahí que nunca me cerré, como no me cerré al estudio de la sigilografía, al estudio de la cronología, al estudio de la paleografía o a cualquier otra ciencia auxiliar de la historia, porque un historiador que quiera hacerlo completo, yo estimo que debe de tener un conocimiento, aunque sea somero, de cualquiera de las artes para hacer historia. Y por eso, si un historiador no controla, por lo menos someramente, todas ellas, dudosamente va a poder llegar a conclusiones profundas sobre una institución o sobre unas personas. Se ha dedicado con intensidad al estudio de la heráldica institucional española. ¿Qué aportaciones puede hacernos al respecto? Sí. Bueno, he realizado varios trabajos. Uno de ellos fue el estudio del blasón de Castilla y León, o sea, cómo surge el cuartelado de Castilla y León, un cuartelado que es curiosamente una novedad heráldica. España va a aportar al arte heráldico alguna que otra pieza y alguna que otra partición, y una de las particiones fundamentales de un escudo es el cuartelado. Va a tener una tremenda difusión en Europa y es un invento castellano. Lo inventó el rey Fernando III para adecuar perfectamente y de manera equilibrada sus armas, un castillo y un león duplicado, semejando con ello lógicamente la igualdad de ambos territorios en el seno de la corona. En el caso de la heráldica institucional, el estudio de esta, lógicamente, a lo largo de todo el territorio de la geografía española está aún por hacer en su conjunto, y el papel que puede jugar en este caso el historiador a la hora de la recuperación de esos emblemas, de esos elementos, pues es determinante. Por eso yo me he planteado siempre, en la medida que pueda, y que es complicado, también es cierto que muchas veces no tenemos los elementos suficientes para hacerlo, poderlo hacer. El estudio del blasón me lo proporciona, pero también he realizado otros trabajos, en particular sobre el estudio de alguna que otra armería, como es el caso, por ejemplo, de las armas utilizadas por los comerciantes, y que van a crear también algún que otro elemento que posteriormente va a pasar a la heráldica como piezas o particiones novedosas. He llegado a conclusiones muy interesantes en ese campo, y sobre todo a interpretar algunos aspectos que los dedicados a la historia del arte no entendían adecuadamente cuando hacían un análisis, un estudio de aquello que se representaba en retablos o en pinturas. En este caso, mis aportaciones en ese sentido estimo que han sido novedosas, y sobre todo que he plasmado en ellos el rigor que también plasmo en otros muchos trabajos, también sobre puntos de vista jurídicos estrictamente o institucionales. ¿Podemos encontrar publicaciones de esos trabajos? Sí, ¿Podemos acudir a ellos como documentación? No tengo tanta antigüedad en mi haber como para que todavía mis publicaciones estén agotadas, pero indudablemente que algunas de ellas todavía son fácilmente obtenibles. Una de ellas, la del blasón de Castilla y León, que fue un encargo por parte de las Cortes de Castilla y León, que realicé conjuntamente con otro profesor de la Universidad de Burgos, y que nos ha dado enormes satisfacciones. Un trabajo único, con una lujosa reproducción de imágenes, y que ha tenido todos los merecimientos por parte de la comunidad científica. Es algo que tengo a gala y que la verdad me siento muy orgulloso de él.
Es usted catedrático de Historia del Derecho por en la Universidad de Valladolid. No sé si ha compartido este tipo de conocimientos con otros catedráticos en otras materias, historia o el arte. ¿Respetan este tipo de estudios y lo utilizan también para su propio conocimiento y sus propias exposiciones universitarias, por ejemplo? ¿Lo utilizan como herramienta de trabajo? No es bien comprendida. Muchas veces entre mis propios compañeros se sorprenden de que yo, un jurista dedicado a la historia del derecho, me adentre en el conocimiento de los escudos. Todavía se ven como una manifestación de un periodo histórico, el del antiguo régimen, y manifestación de una vanidad personal o una vanidad de clase, de la clase nobiliaria. Nada más lejos. No es ni muchísimo menos eso. El estudio de la heráldica nos proporciona enormes satisfacciones en el campo de la historia y sobre todo de la reconstrucción de la historia. Por eso no podemos prescindir de ninguno de los procedimientos que se nos dan y se nos han proporcionado por el pasado para la reproducción y la reconstrucción del pasado. Muchos de mis compañeros no lo comprenden, otros, a la vista de los resultados, ya lo van comprendiendo más. En este caso, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Valladolid, probablemente no haya más que mi persona entre los profesores que allí existen que se dedica al conocimiento de la heráldica y que haya publicado sobre ella. De tal forma que han recurrido a mí en muchas ocasiones a la hora de interpretar un escudo o a la hora de sacar partido de un documento. Le contaré una anécdota. Un códice que estaban datando de la obra de Gil de Roma sobre el regimiento de los príncipes, la enseñanza de los príncipes, no sabían la fecha exacta que tenía el códice, decían mediados del siglo XV. Me pidieron, porque aparecían dos escudos en él al final, que si yo podía identificar de quién eran los escudos. No solo identifiqué de quién eran esos escudos, sino que precisé el periodo en el que se había elaborado el códice, entre 1460 y 1467. Por lo tanto, anterior de la fecha que estimaban aproximadamente. Lógicamente, estábamos ante un códice que podía perfectamente ser datado a través de la heráldica. Y aquel que se estaba dedicando a calificar y a estudiar ese códice no había llegado a la conclusión de que a través de esos escudos podía reconstruir el momento cronológico en el que se había elaborado. Pero es algo que tiene mucha lógica, ¿no? Sí, pero no siempre lo que tiene mucha lógica es apreciable por todo el mundo. Se dan cuenta cuando verdaderamente demuestras que a través de ello has sacado un resultado factible, has sacado un resultado valioso. Es cuando se dan cuenta. Y en ese momento, yo recuerdo otra anécdota también, y le contaré con mi querido maestro, el padre Gonzalo Martínez Díez, que es una personalidad, estudió muchas veces temas referidos a Cantabria. Uno de ellos fue los fueros de la provincia de Cantabria, todos les estudió en una publicación que es un referente. Falleció recientemente, para mí era un personaje de excepción, como un padre, y recuerdo que cuando él elaboró una monografía sobre los templarios, él siempre no había entendido bien que yo me dedicara en algunos aspectos a la heráldica, y lo consideraba como una ciencia auxiliar demasiado elitista. De ahí que no me tomaba en consideración mi pasión por la heráldica, y me la tomó cuando, entregándome su obra sobre los templarios, me dijo que una de las bailías templarias, uno de los distritos del temple, no la había podido identificar si verdaderamente había pertenecido al temple, aunque la iglesia del pueblo, la iglesia que tenía el pueblo era una iglesia románica y probablemente de la época. Cuando vi la iglesia, en la foto, nada más verla le dije, no hay ninguna duda de que es una encomienda templaria. ¿Por qué? Por los emblemas. Digo, ahí está el temple, sin ninguna duda, Padre Gonzalo. Por eso, a partir de ese momento, él ya cayó en la cuenta de la importancia que tenía la heráldica y la emblemática para la determinación, no solo de la titularidad, sino de la cronología de un elemento histórico. Cuesta ganarse entonces el respeto, ¿no?, en este mundo con este tipo de estudios sobre un tema tan concreto como este. Yo creo que lo iremos consiguiendo.
igual que otras ciencias auxiliares fueron despreciadas en su momento. En estos momentos yo creo que la heráldica va por buen camino y sobre todo con muy pocos profesionales dedicados a ella estamos reconstruyendo nuestro pasado heráldico de forma bastante rigurosa. Nos queda muchísimo por hacer. Es como si hubiéramos empezado ahora en esa vertiente de la historia y por lo tanto tendrán que pasar todavía varias generaciones para que, al igual que podemos estudiar filológicamente el inglés o filológicamente el castellano en una profundidad que va más allá del mero conocimiento de las palabras y de sus significados, también podemos hacerlo en el campo de la heráldica. Volviendo un poco a esa conferencia que ofreció usted en Santander, del sello concejil al escudo municipal en las 4 villas de la mar, una interpretación jurídica, no sé si hubo tiempo para que el público pudiera intervenir haciendo alguna pregunta. ¿Cuáles eran las mayores curiosidades? Hombre, las mayores curiosidades van siempre en relación a si verdaderamente lo que representa el escudo es un hecho glorioso o no, por ejemplo. Nunca en aquellos que elaboraron los primeros emblemas en los sellos estuvo la voluntad de reflejar en ellos algún hecho glorioso o significativo de la población. Si la población se llamaba Cuenca, lo que representaba en el escudo era un cuenco, porque era lo que más se semejaba al nombre de la población, era lo que se llamaban armas parlantes o emblemas parlantes. Si la población se llamaba Pan, Corvo, lo que ponían era un pan y un corvo era una pesa romana entonces, ahora diríamos un cuervo, pero no lo es tal. O si la villa se llama Carrión de los Condes, pondrán un carro. Por lo tanto, no tenían lo que ahora podemos tener en muchas ocasiones a la hora de elaborar el escudo de armas de un municipio, que vemos auténticas burradas heráldicas a la hora de elaborar unas armas de nuevo cuño. Tenían otra voluntad, y esa voluntad que aparece posteriormente de dar una significación gloriosa, honrosa, a aquellos emblemas que aparecían en el escudo, en el sello, y que luego aparecerán en su escudo, les llevará a justificar esas armas de forma muy diferente. Eso es lo que más llama la atención. Pero bueno, en definitiva, el escudo de Santander refleja la toma de Sevilla en 1248, pues indudablemente que esa es la voluntad que tuvieron después cuando elaboraron el escudo, el que reflejara el hecho glorioso de la presencia de la Marina de Castilla en la conquista de Sevilla. Pero originariamente los emblemas que se cogieron o se tomaron para formar parte del escudo y que luego han pasado al escudo, al sello, y que luego han pasado al escudo, no tuvieron esa voluntad de reflejar ningún hecho glorioso. Entre sus conocimientos y su interés, no sé si le han propuesto o le apetecería a usted en un futuro hacer un estudio profundo de la heráldica cántabra. Bueno, la heráldica gentilicia y en parte también la heráldica institucional está estudiada por importantes especialistas, probablemente estudiada de manera individualizada. Carmen González Echegaray, que hizo 7 volúmenes nada menos de la heráldica familiar o gentilicia cántabra, estudió en particular identificando cada uno de los escudos, de quién era una labor ya bastante importante. En algunos casos no pudo llevarlo a cabo porque no las logró identificar, pero ya fue una labor importante, un primer paso. Ahora quedaría un estudio de conjunto de esas armerías. Por lo tanto, los elementos ya les tenemos encima de la mesa, ahora hay que construir sobre ellos. Esto es, ¿por qué las armas de Liébana tienen una estructura y las de Cabuérniga tiene otras? ¿O por qué las de Asturias de Santillana tienen una forma y las de Alto Campo tiene otras? Bien, en ese caso, lógicamente, ahí queda un campo importantísimo de hacer. Y en el caso de Cantabria, sí, indudable. Referida a la heráldica institucional, pues se han hecho trabajos importantes, muy interesantes, sobre la evolución de las armas de las villas, pero yo creo que ese estudio de conjunto todavía está por hacer. Y falta hacerlo. Yo he intentado hacer una labor de aproximación inicial. Mi estudio, aunque es completo, es muy profundo, me ha llevado muchísimo tiempo realizarlo, lógicamente, porque no va referido solamente a este ámbito, sino comparativamente con el resto de la corona y sacando conclusiones interesantes. ¿De cuánto tiempo hablamos?
realizador del trabajo, sí. Pues llevó por lo menos 5 o 6 meses dedicado en exclusiva a él. Las conclusiones a las que he llegado, vamos, yo creo que son perfectamente asumibles. Creo que en ese público que usted me decía, he logrado el que todos saliesen con la convicción de que habían entendido perfectamente por dónde había transitado la historia de sus emblemas. Y esa es la gran satisfacción, el que tus conclusiones no se convierten solo en tuyas, sino que el público las asume como propias. Yo lo que entiendo como conclusión también de todo esto es que el estudio de la heráldica aporta muchísimos datos históricos a un lugar, a una tierra, ¿no? Es como complementar la historia del tiempo de lo que ha sucedido ahí. Sin ninguna duda, es enriquecerla en muchos sentidos. Tú cuando llegas a un pueblo y ves una labra en una casa, te encantaría saber por qué se ha puesto eso allí y qué es lo que representa en última instancia. Muy pocas personas te sabrán explicar. Lleva ahí siempre ha estado ahí. A lo sumo te dirán, es de los tal o es de los cual. Pero lógicamente nos están llamando a gritos a que les identifiquemos y sobre todo a que hagamos, al igual que hemos hecho un estudio del acontecer político de Castilla o de León en su momento a lo largo de la historia, a que hagamos un estudio de conjunto de por qué unos escudos son de una forma y otros de otra. Lógicamente se dirán por muchos historiadores que eso no es un arte banal, podríamos decir, o si quieren subsidiario de la historia. Yo no creo que sea tal, ya he puesto algún ejemplo de que no lo es, pero también es cierto que cualquier elemento que nos pueda ayudar a la reconstrucción del pasado es fundamental. Cuando se hace una excavación en un lugar arqueológica, la excavación para la reconstrucción del pasado, lógicamente muchas veces se llegan a conclusiones que con anterioridad nunca se habían manejado. Esto no era así, esto es de esta otra forma, porque aquí ha aparecido esto o esto otro. Y lógicamente así vamos construyendo la historia. La historia no se culmina nunca, sino que siempre habrá nuevos elementos que nos estén dando imagen y semejanza de lo que fue nuestro pasado. Nos quedan pocos minutos, Freiris. Me gustaría saber, es usted natural de Valladolid, pero me gustaría saber los vínculos que le unen con Cantabria, que creo que son muchos. Sí, mi familia, tengo una parte de familia muy querida para mí, el doctor Rodríguez Altónaga y su esposa Blanca, que es mi prima carnal, y lógicamente aquí he pasado grandes temporadas de mi vida. Mi padre era un apasionado de Cantabria, he veraneado durante 21 años en Isla de Santander, y lógicamente para mí es una tierra que es como propia. Mis hermanos también son unos apasionados de Cantabria, siempre que pueden vienen por aquí y lógicamente tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista científico es una tierra que siempre me ha atraído muchísimo y en ella me siento muy a gusto, me siento en casa. Ha ingresado hace poco en el Centro de Estudios también Montañeses, ¿verdad? El Centro de Estudios Montañeses ha sido la culminación de un proceso. Siempre había tenido muy presentes sus publicaciones. La revista Altamira es de una calidad científica considerable. A lo largo de los años, con pocos medios, muy pocos medios económicos, el Centro de Estudios Montañeses ha sabido mantener la vela del estudio de la comunidad, con el silencio del investigador, con las pocas exigencias que todos nosotros planteamos a la hora de hacer nuestro trabajo. Un trabajo bien hecho y por lo tanto me siento gratamente honrado con formar parte de este grupo de personas que aman a su tierra y lógicamente intentan recuperar su pasado y su presente. Un placer haberle tenido hoy con nosotros. No sé si volveremos a verle por aquí por Santander, me imagino que sí, ¿verdad? Bastante, con toda seguridad. Gracias por sus aportaciones y cualquier estudio nuevo que surja respecto a este interesante arte, este interesante mundo de las heráldicas, nos gustaría estar al corriente al respecto. Lo estarán. Yo, por mi parte, hago promesa formal de que lo tendrán en conocimiento. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a usted. Hasta luego.